En la mitología griega también hay lugar, hay un tiempo, hay imagen para representar el poder que preside la oscuridad. Ese personaje mitológico es el dios Hades, muy cercano a Zeus. Pero para entender quién es Hades, es bueno recordar la historia de Perséfone. Y Perséfone es hija de Zeus, el padre de los dioses, y de Demeter, quien era especialista en lo referente a la herboristería, las semillas, el crecimiento de las plantas, la fecundidad de la tierra. El mito describe a Perséfone como una doncella inocente que mientras iba con un séquito de ninfas se detuvo a ver ciertas flores, perdiendo de vista a su séquito. Se abre la tierra, aparece Hades, que proviene de las entrañas de la tierra, esas entrañas en donde no está la luz del sol, eso que se denomina comúnmente el inframundo, el mundo que está debajo de la tierra. Y Hades rapta a Perséfone. Cuando Demeter no encuentra a su hija, cae en una profunda tristeza. Hay una depresión psicológica en esa tristeza que hace que Demeter descuide su trabajo, que coincidía con su alegría, con su vida, con su alegría de vivir, que era ocuparse de las flores, de las semillas, de la siembra, de todas las condiciones que ayudaban a que la tierra fuera viviente, fecunda, fértil. Con lo cual, las plantas dejaron de crecer, dejaron de dar flores y por lo tanto dejaron de fructificar. Es Hermes, ese mensajero, ese por momentos mago, ladrón, charlatán, experto en la palabra sutil, experto en analizar, en entender, en argumentar, en cautivar con la palabra y también en hacer con la palabra un lugar donde la verdad puede comunicarse. Es Hermes quien va como mediador a dialogar con Hades. Y entonces, en esa mediación, Hades pide que durante cierto tiempo del año Perséfone vuelva con él. Ese es el tiempo que se hace sobre todo notorio en el invierno, en donde desaparece el signo de la fertilidad de la tierra. Desaparecen las flores, desaparecen los frutos, desaparecen las hojas, los árboles están desnudos, las semillas están invisibles. Y en esa invisibilidad invernal, la semilla
como en una especie de intimidad aparentemente solitaria, pero una intimidad que está rodeada de todos los secretos de la vida que anidan en la tierra, debajo de la tierra, donde no es visible eso que es la potencia misteriosa de la vida, que está más allá de lo que nosotros vemos y de lo que nosotros clasificamos y de lo que nosotros controlamos y comprendemos. Esa semilla en esa aparente soledad, pero en esa convivencia misteriosa con lo que la vida no muestra de sí, con esa potencia que arrasa nuestro control, en esa aparente soledad, en esa intimidad misteriosa y alejada de nuestros sentidos y de nuestra comprensión, la semilla crece y se prepara para aparecer en las flores en primavera. ¿Cuál es la oscuridad, entonces? No es la oscuridad la que describe el reino de Hades, no es la oscuridad que la libertad provoca cuando elige el mal, lo cual puede obedecer a que con buena fe y con una inteligencia, con un discernimiento confundido, se cree elegir lo bueno cuando no se elige lo bueno. Ahí hay oscuridad, hay ignorancia, hay buena fe, hay confusión. Esa es una oscuridad que proviene de los yerros de la inteligencia o de los yerros de la libertad. Porque a veces la inteligencia, como explicaba Descartes en su cuarta meditación, no logra definirse a favor de alguna de las alternativas y queda neutralizada porque no ven razones suficientes para elegir una opción respecto de las otras opciones posibles. Y entonces la libertad ante esta neutralización intelectual toma las riendas y decide por su cuenta. Y puede decidir en función de lo que le parece mejor y puede acertar, también puede elegir desde esa buena fe y desde ese arrojo lo contrario a lo que ella cree que está eligiendo. Puede elegir mal. Ahí se genera una oscuridad que proviene de la libertad. Pero también la libertad puede engendrar una oscuridad que tiene una gravedad mayor y que es la oscuridad que la libertad genera cuando elige en contra del bien, sin ningún buen motivo, sin ninguna buena razón, sin ninguna buena intención, por la pura intención de agredir al bien, de destruir al amor, de mortificar a la verdad. Esta es una oscuridad mucho más grave, que se alinea con el concepto cristiano del pecado, concepto que produce un salto respecto de esa convicción profundamente griega, de ese intelectualismo socrático por el cual, cuando la inteligencia discierne claramente lo que es bueno, la voluntad no puede elegir en contra de eso bueno que la inteligencia ha discernido con claridad. En este intelectualismo socrático, la inteligencia determina la elección. La claridad suficiente de la inteligencia respecto de lo que es el discernimiento de lo bueno es condición suficiente para que la voluntad elija eso bueno y no pueda
contradecir eso que la inteligencia ha discernido. Tenemos un determinismo intelectualista. La inteligencia determina a la voluntad, determina al querer. Bueno, yo acabo de decir, antes de explicar este determinismo intelectual propiamente griego y sobre todo socrático, que se va disolviendo a medida que nos acercamos a Aristóteles, en donde en la ética de Aristóteles aparece un personaje especial, que es aquel que siente que las cosas son malas, pero no puede controlarse y termina provocándolas. De todos modos, Aristóteles no va a fondo suficientemente con esto como para que uno pueda afirmar que en Aristóteles ya aparece la noción de pecado, porque este personaje en realidad no puede liberarse, escaparse, abstenerse de esa mala acción porque está absolutamente ebrio, embebido y controlado por sus pasiones y sus instintos. No tiene una libertad cabal como para sustraerse de eso que en el fondo es malo. En cambio, el pecado, sobre todo pensado de manera absoluta como la decisión absoluta de la libertad, con la absoluta claridad frente al bien, de rechazar al bien, eso es la peor oscuridad, esa es la oscuridad demoníaca. Bueno, Hades no está presidiendo el reino de este tipo de oscuridad que se vincula con la noción de pecado. Hades está presidiendo la noción de oscuridad que nos habita y nos constituye doblemente. Primeramente porque la vida efectivamente tiene una potencia que nos excede y que no está ni bajo nuestra elección, porque nos constituye, no siendo nosotros quienes hemos elegido que nos constituya ese poder vital que, por ejemplo, se manifiesta en la pulsión y en la sexualidad, como ejemplificación notoria de lo que es la pulsión libidinal. No estoy hablando de un deseo, estoy hablando de una potencia vital que nos constituye y que está más allá de nuestro discernimiento. Lo que nosotros podemos hacer es tomar una decisión sobre lo que esa pulsión nos provoca, pero no podemos elegir no tener esa pulsión. Y esa pulsión vital, cuando nos entregamos a ella, desborda lo que nosotros podamos controlar. Y eso se verifica especialmente en la sexualidad. Esas potencias de la vida que están más allá de la conciencia, que están más allá de la lucidez, que están más allá del dominio intelectual, de un determinismo intelectual que Sócrates sostenía. Por eso para Sócrates todo se sintetizaba en entender, olvidando que el ser es mayor que el pensamiento y que por lo tanto el ser no se agota en entender. El ser siempre es mayor que el pensar, lo cual no significa que el pensar tenga un papel secundario o prescindible, al contrario, el pensar tiene un papel necesario, pero la vida tiene en su centro más misterioso una sobreabundancia que justamente es sobreabundancia porque excede el poder del pensar, del puro pensar, de la pura comprensión intelectual. En todo caso hay una comprensión, hay una sabiduría vital, pero que ya no es puro pensar, excede al puro pensar. Entonces hay fuerzas que nos constituyen y que están más allá de la lucidez consciente e intelectual. Por lo tanto, son invisibles, se escapan al control de la luz, de esa luminosidad metafórica,
pero absolutamente realista, en donde aparece nuestra conciencia, nuestro discernimiento, nuestra precisión de análisis, nuestra capacidad argumental, nuestra capacidad de distinguir con claridad, como sostenía y proponía Descartes. Eso también está en el reino de Hades. Y también en el reino de Hades está todo lo que vamos dejando fuera a medida que vamos construyendo nuestra identidad. Siempre la construcción de nuestra identidad implica un movimiento de identificarnos con algo para integrarlo en nosotros, a expensas de dejar otras cosas afuera. De esas cosas que dejamos afuera, hay cosas que misteriosamente son nuestras, nos pertenecen, nos constituyen, nos nombran de manera no secundaria. Y esas cosas también quedan en el reino de Hades, también quedan en nuestro inframundo, también quedan en nuestro inconsciente, pero quedan vivas. Son también esas semillas que en la aparente soledad, porque no están con lo visible y con lo que está bendecido por la caricia del sol, por la ternura cuidadosa y protectora y nutricia de la luz. Aparentemente están a solas, pero están justamente en la comunidad con todas esas fuerzas invisibles de la vida, que están más allá de nuestro poder, una vez que nosotros nos entregamos a esas fuerzas. Entonces, en esa oscuridad están sobre todo esos elementos que nos constituyen esencialmente y que nosotros hemos dejado afuera porque no nos hemos identificado con ellos. Con lo cual vamos construyendo una identidad parcial que tiene verdad, pero que también tiene mucho de hechizo y tiene mucho de no verdad. Por lo tanto, las lecciones que la vida nos da tienen que ver con atravesar circunstancias gracias a las cuales nos damos cuenta que eso que creíamos que no era nuestro nos constituye esencialmente y grita en nuestro útero inconsciente el derecho a nacer y a ser reconocido como nuestro, como propio. Porque nosotros, en definitiva, necesitamos integrarlo, porque es esencialmente nuestro y porque no puede estar fuera de nuestra identidad fundamental. En este movimiento de identificarnos e incluir, a expensas de no identificarnos y excluir, lo que está excluido pasa al inframundo, pasa al reino de Hades. Por eso, una identidad, la autoimagen que generamos de nosotros, siempre tiene que estar abierta, no solamente a una revisión racional, porque si solamente le damos potestad al pensamiento, el pensamiento no alcanza para incluir eso que está más allá de los esquemas que ya predeterminan o condicionan fuertemente, aunque no predeterminen absolutamente, lo que vamos a reconocer como correcto, como razonable, como algo que tiene que ver con el verdadero sentido. Entonces vamos a seguir excluyendo, aunque revisemos, porque ya la revisión está fuertemente condicionada por un ideal que preside la autoimagen, y ante el cual, ante ese ideal, la autoimagen en todo caso va a querer perfeccionarse, pero jamás asumir que es una autoimagen que debe ser destruida por completo, porque en el fondo hemos construido una autoimagen que tiene mucho de falsedad, que tiene mucho de artificialidad.
justamente el paso que tenemos que dar es una especie de kénosis intelectual. No porque el intelecto no tenga nada que decir, siempre es necesario, pero en este caso hay que volver a decir por enésima vez que el intelecto es tan necesario en la medida en que asume que tiene que ser servidor de una entrega hacia la vida y hacia esas fuerzas de la vida que nos constituyen más allá de lo que nosotros pensemos y de lo que nosotros decidamos, porque nos constituye todo ese conjunto de fuerzas vitales, poderosas, potencias, que expresan esa abundancia, esa inmensidad que la vida tiene y que se manifiesta no solamente en esa vitalidad plena, feliz, dichosa, sino también esas potencias de la vida se manifiestan paradójicamente en la destrucción y en la muerte. En la muerte de lo que queremos y valoramos muy preciadamente, pero que ya es viejo y que se ha convertido en un obstáculo para que siga fluyendo, para que siga transitando, para que siga naciendo esa potencia de la vida que se quiere expresar en lo esencial de nuestra identidad, que es mucho más que eso que hemos construido como autoimagen, en la cual nos complacemos y de la cual no queremos cambiar nada, o cambiar muy poco, y eso poco siempre es de menor importancia. Entonces, Hades, que después es Plutón, es el que preside esa oscuridad en donde debe darse ese proceso de transformación crucial que implica muerte y dolor. Muerte y dolor de lo que ya es viejo, de lo que ya es falso, de lo que impide que florezca más vitalmente la esencia de nuestra identidad profunda. Por eso, ese movimiento de transformación es una transformación que mueve aquello que en el fondo nos produce pánico, nos produce sufrimiento, porque destruye aquello a lo cual tenemos un apego que ya no es amoroso y libre y constructivo, sino es un apego que es pura dependencia, que se ha cristalizado como un coágulo que no deja circular la nueva savia con que la vida nos quiere invitar para descubrirla y descubrirnos en esa nueva savia vital, nosotros mismos, en un nivel más profundo de nuestra propia vida y de nuestra propia identidad. Hades, Plutón, preside estas transformaciones terribles que se dan en el seno de un inconsciente que es comunitario, colectivo, y sobre el cual también se enraiza nuestro inconsciente personal. Esa es la oscuridad que preside Hades. Y esa es su función mortificante, dolorosa, espantosa, sí, pero imprescindiblemente vital. Hades, ese Dios, ese poder arrasador, que también le pertenece a la vida como una potencia especialmente misteriosa y especialmente suya. Hasta pronto.